¿Qué es la iglesia? Es uno de los términos cristianos que con más frecuencia se entienden mal. La palabra iglesia es derivado de la palabra griega eclesía, que significa asamblea. Pero existen hoy día numerosos conceptos falsos de lo que Jesús instituyó como su asamblea. En muchos países y culturas, la iglesia es una institución de dominio político y religioso en lugar de un cuerpo de creyentes sirviendo al Señor. Ahora, consideremos el verdadero significado de eclesía. La naturaleza de la iglesia, lo que la iglesia no es. Puesto que existen varios significados del término iglesia, debemos primeramente considerar lo que no es. La iglesia no es un edificio hecho de ladrillo, madera, piedra u otros materiales. Ninguna estructura es una iglesia, al contrario, es un lugar de reunión para la iglesia. La iglesia no es una institución religiosa compuesta de miles de congregaciones individuales. La iglesia no es una institución nacional ni regional compuesta de congregaciones locales dentro de ciertos límites o fronteras. La iglesia no es una organización con fines de servir a la comunidad. La iglesia en verdad hace un gran servicio a la sociedad, pero ese no es su motivo de existir. La iglesia no es una organización sostenida por el gobierno. Ninguna iglesia debe recibir divisas que provengan del Estado. Tampoco el gobierno debe intentar controlar a la iglesia por este medio. La iglesia no es una mera extensión del judaísmo. Aunque en el principio la membresía de la iglesia en Jerusalén fue en gran parte judía, su doctrina fue distinta en sus enseñanzas cristianas. Después, la mayoría de ellas eran de membresía mayormente de gentiles. La iglesia no es el reino de Dios ni el reino de los cielos. Los dos términos, el reino de Dios y el reino de los cielos, se refieren a la misma cosa, pero no deben confundirse con la iglesia. La iglesia es el brazo ejecutivo del reino, pero no el reino en sí. La iglesia no es universal e invisible, ni universal y visible, pero trataremos con este tema después. Veamos ahora lo que es la iglesia. La iglesia es 1. Un cuerpo de creyentes bautizados escrituralmente, con una localidad física, trabajando juntos para llevar a cabo la Gran Comisión, según San Mateo 28, 19 al 20. Número 2, una iglesia de Jesucristo. La palabra eclesía se encuentra 115 veces en el Nuevo Testamento. En su mayoría se traduce iglesia y en unos casos asamblea. De las 115 veces que se usa eclesía, se refiere a 98 veces a la iglesia o asamblea local. B, 4 veces se refiere a una asamblea no cristiana, una reunión política, por ejemplo. C, 2 veces a la asamblea futura en la gloria y no a la que funciona en la tierra. D, 2 veces a la iglesia como institución, pero con sentido genérico. Se habla con frecuencia de ir a la escuela o se refiere a la corte, pero no se quiere decir una escuela ni una corte en particular. La escuela o la corte, en este sentido, presenta una idea abstracta o genérica. El oyente forma en su mente un cuadro basado en sus experiencias con escuelas o cortes. Un ejemplo de esto en el Nuevo Testamento se encuentra en Mateo capítulo 18 y versículo 17, que trata con disciplina en la iglesia. No se identifica una congregación en particular. Lo que se dice es un principio que se puede aplicar a toda iglesia en general, en todo lugar y en toda época. Nunca se refiere a una congregación, asamblea o cuerpo que es universal
o invisible. Iglesia es tomada de la palabra griega eclesía. Es una palabra compuesta de ek, una preposición que significa de, y calco, un verbo que significa llamados fuera. Entonces, la palabra compuesta quiere decir llamados fuera de. Número 4. Iglesia viene de una palabra griega que tiene su primer significado en el ambiente político de aquella cultura. Las ciudades griegas como Atenas, Corinto y Esparta eran estados independientes gobernados por una democracia pura, en la cual todo ciudadano tenía una parte directa en el proceso de tomar decisiones en un día determinado, normalmente cada mes. Los mensajeros iban por toda la ciudad, invitando a los ciudadanos a ir a un lugar céntrico para conducir sus negocios dentro del pueblo. Cuando todos estaban reunidos, el grupo convocado se llamaba la eclesía, o sea, una asamblea llamada afuera. Número 5. Un término usado por el Señor Jesucristo para identificar a sus discípulos. Entonces Jesús utilizó una palabra bien entendida para describir su iglesia del Nuevo Testamento. Él llamó su iglesia mi eclesía, Mateo 16:18. Es un término de posesión y no un nombre oficial. Él nunca le puso a su eclesía un nombre, y todos los escritores del Nuevo Testamento siempre identificaron la eclesía con el Señor Jesucristo. El origen de la iglesia o eclesía. Lo que no es el origen de la iglesia. Han surgido numerosas teorías sobre el origen preciso de la eclesía del Nuevo Testamento, incluyendo las siguientes. No comenzó con Adán, puesto que la iglesia es una congregación de seres humanos. Unos han razonado que debía de haber comenzado con Adán. Por supuesto, no hay ningún texto bíblico que lo enseñe. No comenzó con Abraham. En vista de que la eclesía en el Nuevo Testamento comenzó como una organización de creyentes judíos, unos han concluido que su verdadero principio fue con Abraham, el padre del pueblo hebreo. Otra vez, la Biblia en ningún lugar se refiere a tal origen. No comenzó con Moisés. Aunque Israel se llamaba la congregación o asamblea en el tiempo de Moisés, y las palabras hebreas que quieren decir congregación son traducidas al idioma griego usando una forma de eclesía, no hay ningún motivo para decir que Israel, bajo el liderazgo de Moisés, era en verdad la eclesía de Jesús. No comenzó con David. David es conocido como el rey más importante en la historia de Israel. Dado que unos teólogos han considerado los términos el reino de Dios y el reino de los cielos sinónimos con la iglesia, se piensa que es correcto decir que el rey David es progenitor de la iglesia. Sin duda David era un gran rey y hombre de Dios. Y es cierto que en profecía es relacionado con Jesús, llamado también hijo de David. Es totalmente sin mérito hacerle a David fundador de algo que fue aún misterio en el Antiguo Testamento, según Efesios 5:26. No comenzó con Juan el Bautista. Aunque Juan el Bautista alistó los materiales, personas convertidas y bautizadas durante su ministerio con que Jesús edificó su iglesia, él no fue el fundador de la iglesia de Jesucristo de la misma manera que un depósito de materiales de construcción no construye la casa o edificio. Juan el Bautista fue el hombre escogido para unir la ley y los profetas y el reino de Dios. Él no pertenecía al Antiguo Testamento ni al Nuevo. Juan fue una figura de transición entre ambas épocas. Vea Mateo 11:11. No comenzó cuando Cristo llamó a sus discípulos. Cerca del mar de Galilea, Jesús llamó 4 de sus primeros discípulos,
Simón, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Los llamó a ser pescadores de hombres y no fundadores de su iglesia. No comenzó cuando Cristo ordenó a sus apóstoles. Lucas 6, 12 al 16, 1 Corintios 12, 28. La eclesía ya existía. Al contrario, no sería posible poner a los apóstoles en la iglesia. Se puede poner algo solamente en lo que ya existe. No comenzó en el día de Pentecostés, desde luego. No hay mención de la eclesía hasta Hechos 2:47, cuando nos dice que 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia. No es posible añadir a una cosa que no existe. Es un hecho que los 3,000 fueron añadidos a la lista de miembros de los 120 discípulos ya mencionados en Hechos 1:15, antes del día de Pentecostés. Ahora sí, veamos lo que es el origen de la iglesia. Habiendo notado otras teorías, consideremos entonces el comienzo de la eclesía según la palabra de Dios. Número 1. Comenzó antes de que Juan el Bautista fuera encarcelado. Vea Juan 3:24. El llamado en Galilea a ser pescadores de hombres ocurrió después de encarcelar a Juan, según San Mateo 4:12 al 22, también San Marcos 1:14 al 20. Y la ordenación apostólica siguió a ambos. Número 2. Comenzó temprano en el ministerio de Jesucristo en Galilea. Juan 29:51. Cuando llamó, recuerde el significado de eclesía, ek, fuera de, y clesia, llamado a Juan, Andrés, Pedro, Felipe, Natanael. Jesús los llamó y para él mismo, su iglesia, en ese momento nació. La iglesia funcionó y se edificaba durante el ministerio público de Jesús, teniendo ya los ingredientes esenciales desde Juan 1:29 al 51, e iba adquiriendo características adicionales de la iglesia novotestamentaria. Esta pequeña iglesia bautizaba a los que conocieran al Señor Jesucristo como su Salvador, según Juan 3:22. Juan el Bautista se refiere a esta iglesia como la novia, y él sabe lo que dice. Esta pequeña iglesia recibió una comisión limitada de Jesucristo en Juan 4:35 al 38. Después se estableció el apostolado. Vea Lucas 16:12 al 16. Jesús dijo que él edificaría su iglesia, la iglesia que se edificó sobre la roca, Petra. Si él es el fundamento, es seguro que estuvo presente cuando el fundamento fue puesto. Jesús posteriormente dio instrucciones específicas referente a recibir y disciplinar miembros. Mateo 16, 18 al 19. Mateo 18, 15 al 18. Jesús instituyó la cena del Señor en su iglesia, según San Mateo 26, 26 al 32, Marcos 14, 22 al 28, y el Evangelio según San Lucas 19, 17 al 23. Jesús le dio a su iglesia la gran comisión, Mateo 28, 19 al 20. Esta pequeña iglesia de 120 miembros realizó una reunión de negocios antes de Pentecostés. Escogieron al sucesor de Judas Iscariote, Matías. Y Pedro dijo que quien quiera que fuera elegido tendría que haber acompañado a Jesús desde su bautismo por Juan. Así se puede demostrar escrituralmente que Jesús personalmente fundó, enseñó y comisionó su eclesía durante su ministerio público.
La definición de la iglesia o eclesía. Teorías falsas. La teoría universal visible. Esta teoría la proponen la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa, y se encuentra también entre unos credos post-reformas. Esta dice que la Iglesia de Jesús es mundial en su extensión y como organización es visiblemente identificada por las iglesias que la componen. Católicos romanos creen que la Iglesia se compone exclusivamente de sus propios miembros y que los demás cristianos se consideran hermanos apartados o llamados también herejes. La teoría universal invisible. Esta teoría es producto de teólogos reformadores como respuesta a la teoría universal visible del catolicismo. Salvación personal se encontraba en la Iglesia según la teología católica romana. Por lo tanto, todos los miembros de la Iglesia romana se consideraban salvos y parte de la Iglesia universal visible. Al contrario, la teoría de la Reformación enseñaba salvación por gracia por medio de la fe, y que todos los salvos eran miembros de la Iglesia universal e invisible. Esa parte de su teología que enseñaba salvación por gracia por medio de la fe era, por supuesto, correcta, pero su eclesiología era muy incorrecta. En los años desde la Reforma, la teoría universal invisible ha ganado mucha popularidad entre evangélicos, muchos bautistas incluidos. No obstante, la idea es bíblicamente equivocada o errónea. La teoría invisible, espiritual y perfecta visible, física e imperfecta. Esta es una versión de la teoría ya mencionada, la universal invisible. Dice que la verdadera iglesia consiste en una sola compuesta de todos los creyentes desde el día de Pentecostés, que se manifiesta por todo el mundo en una iglesia visible, pero imperfecta, que puede variar en doctrina y práctica, así como en nombre. Esta teoría trata con la gran diversidad de creencia y práctica entre las manifestaciones terrenales de la iglesia verdadera como una condición saludable. En verdad, se glorifica la iglesia invisible y meramente se tolera la congregación visible y terrenal. La definición escritural. Como definición general podemos decir que la iglesia es una congregación o asamblea visible local compuesta de creyentes en Jesucristo y bautizados escrituralmente. Dicha congregación se reúne regularmente con la fe de adorar a Dios, proclamar el Evangelio a los que están perdidos, enseñar la palabra a los que creen, cantar alabanzas a su nombre, llevar a cabo los negocios de la iglesia y celebrar las dos ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena del Señor. En términos breves, cada iglesia, asamblea o congregación es una entidad independiente y es totalmente autónoma en sus funciones. No es parte de ninguna organización religiosa. Tampoco se sujeta a tales organizaciones. Puede cooperar con otras iglesias en llevar a cabo la Gran Comisión, pero no debe perderse su autonomía por dicha causa. La iglesia, como una institución, funcionará hasta el rapto de Cristo a sí misma.